para levantarte, crear y decir voy a hacer esto, voy a proyectarme en tal situación, voy a enfocarme para que la vida en mi casa, en mi hogar, sea lo más fructífera posible. Pues no, realmente en Cuba esos sueños no existen. Hola y bienvenidos a un nuevo encuentro de Tiempo con Clarita. Sí, quiero decirles que yo me he retomado esta posibilidad de cada cierto tiempo poder dialogar, digamos que un poco más cercanamente a todos ustedes y mostrarles, ¿no?, mi punto de vista sobre temáticas relacionadas con Cuba y sobre todo mi vida en Cuba, la vida de mi familia. Y quería hacerlo de una manera totalmente diferente, aunque ya ustedes me han podido ver en otros momentos dentro de mi canal, bueno, pues hablando de estas temáticas que tienen que ver muchísimo con todos los cubanos y que a muchísimas personas en el mundo le llama la atención. Cómo vivimos en Cuba, muchos son cubanos que ya no viven en este país y otros porque no conocen cómo es que las personas vivimos dentro de Cuba con todas esas carencias y con todas esas dificultades de las que en más de una ocasión en mi canal yo les he hablado. Hoy con una temática que también genera un poco de polémica y quería hablarles acerca de mis sueños, ¿no? Un poco que hablarles de mi vida porque sé que están llegando ahora muchas personas nuevas a este canal y no conocen un poco de mí, aunque yo no voy a estar haciendo un story time de mi vida, pero sí les voy a estar hablando sobre que han pasado muchísimos años, han pasado muchos años donde he podido retomarme, ¿no?, esa pregunta una y otra vez y ha sido bastante recurrente en mi vida personal, en mi yo interno, porque me cuestiono en muchas ocasiones por qué he tenido que llegar hasta donde estoy, sintiendo, esforzándome y tratando por todos los medios de superarme como persona, pero también de que exista calidad de vida en mi familia, con mi trabajo, con mi forma de ser y con esa fuerza interna que muchas veces tenemos y que queremos lograr cosas, que nos trazamos metas, que queremos cumplir sueños que no se pueden, digamos que manifestar de momento, que no pueden estar presentes de momento, pero que sí llevan un tiempo de preparación, de superación personal para poder hacer realidad los sueños. Porque trato de ser consecuente conmigo, con las cosas que quiero y por qué las quiero. ¿Por qué decidí quedarme en Cuba y por qué mis sueños hoy están en una cuerda floja? Han existido muchísimos comentarios donde hablan, donde me han dicho que creo que sería una excelente profesional de la comunicación en otro país, pero que el error mío ha sido no enfocarme en poder salir de Cuba y desarrollar esa profesión de la que yo hoy me siento contenta y me siento orgullosa de ser comunicadora, de no de trabajar tanto en los medios como desarrollarme y haberme crecido profesionalmente. Desde niña yo siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? El relacionarme, el comunicarme con las personas. En mi casa siempre se hablaba mucho, mis padres eran muy comunicativos. No eran personas estudiadas, no fueron personas estudiadas, pero sí fueron personas que me indujeron a que, a que me gustara la lectura, a que me gustara explorar otros mundos, conocer otros mundos, mediante la posibilidad que yo tenía y la única posibilidad que existía en aquella época, porque ni aún la televisión era una posibilidad de poder conocer otros lugares y poder conocer otra vida, aún más allá
de lo que es Cuba, de esa pequeña isla, lo podía hacer a través de los libros. Podía conectarme con otros mundos a través de los libros. Pero no porque tuviéramos, por lo menos yo en mi pueblo donde vivía, pude leer algunos libros, pero no porque había una literatura extraordinaria, ¿no? En que pudieras conocer mucho más. Los autores en las bibliotecas, en algunos lugares, pues estaban enfocados únicamente a este proceso, ¿no? Que estaba viviendo Cuba, con toda su transformación y con todas las cosas que paulatinamente se fueron haciendo dentro del país a raíz de 1959. Yo nací en 1976, ya pueden sacar cuentas, pero no, solo tengo 48 años, lo puedo decir aquí perfectamente. Bueno, pero volviendo al tema que me ocupa y que yo quiero compartir con ustedes. Decidí quedarme en Cuba en primer lugar porque cuando me empecé a interesar por este mundo de la comunicación, algunos ya conocen que tuve que trasladarme a una provincia cubana, la capital de Cuba, a La Habana, y yo vivo en Pinar del Río, o sea, no me quedaba tan distante en realidad. Yo vivía en un municipio que quedaba, digamos, a 100 kilómetros, ciento y tantos kilómetros de Ciudad de La Habana, y allí empecé a enrumbarme, ¿no? En el mundo de la comunicación, en las emisoras, en el que pudiera yo relacionarme con el mundo artístico y sobre todo con el mundo de la comunicación. Pasaron los años y me hice una profesional de los medios en Cuba. Me hice locutora de primer nivel, que es la máxima categoría al que aspira un locutor, un profesional de la palabra en Cuba, tanto en la radio como en la televisión, como en espectáculos públicos de teatro y demás. Me siento contenta de haber logrado profesionalmente y personalmente algo que yo tenía como un sueño. Un sueño que llegó a ser un déjà vu porque desde pequeña nunca pensé ser locutora, pero sí se fue transformando con el tiempo y con esa necesidad de comunicarme y de expresarme y que las personas notaran en mí que bueno, pues yo podía llegar un poquito más allá. La primera persona que me lo hizo saber fue una monja de la Iglesia Católica, una hermana de la Caridad, así se llama esa congregación, y me imagino, nunca más he vuelto a saber de ella, pero me imagino que por la edad que tenía en aquella época, pues ya no se encuentre con nosotros. Era canadiense. Entonces ella me dijo, ¿por qué no explotar eso que tú tienes y ese don que la vida te ha dado? Y ya mi padre fue el que me enseñó a ser lo que soy, a expresarme de esa manera. Realmente no soy así por ser comunicadora, soy así de toda la vida. Los que me conocen saben que siempre, desde pequeña, mi dicción o muchísimos de los elementos que yo empleo en una comunicación me vienen dados porque desde pequeña así fui. Y yo me siento contenta, ¿no? De que después con el tiempo, por eso les decía que fue en mi vida como un déjà vu que mi padre me enseñara tan estrictamente a leer, a respetar los signos de puntuación y que eso después deviniera, ¿no? en lo que yo soy hoy, que soy, como ya les dije, locutora de la radio en Cuba. Pero después de haberle hecho toda esta historia, que no les voy a decir que me casé, que tengo un hijo, porque ya lo conocen, pero para los que llegan nuevos al canal, sí, me casé, tengo un hijo y tengo esta casa, llevo 16 años de casada. En mi canal ustedes pueden ver las directas, los vlogs que hago, pero también quiero que conozcan esta parte un poco más íntima de Clarita, ¿no? Y cómo, a pesar de yo haberles contado en muchísimos videos de mi vida y de los problemas, de toda esta problemática social que estamos viviendo en este país, era interesante para mí poderles comunicar sobre los sueños y por qué, dónde han quedado mis sueños. Específicamente hablo de los míos, pero ustedes pueden hacer, digamos que una abstracción, porque vivo en Cuba y la mayoría
de los cubanos que vivimos dentro de la isla, pues los sueños están acabados. No existe motivación alguna diariamente para levantarte, crear y decir voy a hacer esto, voy a proyectarme en tal situación, voy a enfocarme para que la vida en mi casa, en mi hogar, sea lo más fructífera posible. Pues no, realmente en Cuba esos sueños no existen. Existe solo la supervivencia. Existe solo el cómo me levanto, que Dios todos los días de mi vida me dé la posibilidad de levantarme con salud para luchar por mi familia, para poder llevar ese plato de comida a la mesa que con tanta dificultad a veces se nos hace una gran batalla diaria contra gigantes enormes. Y es lastimoso ver cómo como ser humano todos tenemos la posibilidad, tenemos el derecho, ¿no?, de soñar, de cumplir esos sueños de los que tanto les hablo, y que por momentos puedas llegar a tener un estado depresivo, un estado donde te preguntes y te cuestiones constantemente si ha valido la pena enfocarte o desarrollarte dentro de este país. Para mí ha valido la pena lo personal, lo espiritual, en crear mi familia, que por supuesto la podía haber creado en cualquier otra parte del mundo. Pero ¿saben por qué no me fui de Cuba? En aquella época tuve 2 oportunidades para irme. Una para Miami y otra para las Islas Baleares. No me fui porque ustedes habrán podido conocer en mi canal que solo tengo una medio hermana con las características que ya les he hablado, y mis padres en aquella época solo dependían de mí, y creo que yo no era el momento para yo irme, para yo determinar dejar a mis padres solos. En la primera oportunidad, que fue para irme para los Estados Unidos, a los 2 meses mi padre tiene un cáncer en el cerebro, grado 4. Para los que conocen en materia médica, es el último grado ya del avance de una enfermedad como esa, y solo me duró 4 meses. Les hablo de hace 19 años. Creo que no podía dejar a mi padre solo. Aunque no había enfermado en ese momento, pero algo en mí me hacía que tenía que acompañarlos, que después, si se enfermaban, ¿quién iba a hacer por ellos? Y como una hija muy apegada a mi padre, después me sentí orgullosa de no haber decidido en aquel momento a marchar de Cuba. Después, con el paso del tiempo, apareció la oportunidad de irme para las Islas Baleares. Ya mi padre había fallecido, entonces quedaba únicamente mi madre viviendo en el campo y pasando muchísimos de los trabajos que ya ustedes conocen a través de los youtubers en el campo. No me fue posible porque no podía dejar a mi madre sola, además de otras circunstancias, ¿no?, que para mí no eran las más claras o no eran las más confiables para irme en ese momento. Pasó el tiempo y bueno, pues estoy aquí en Cuba, hice mi familia, se vuelve a repetir la historia, pero por parte de mi esposo. Y ahora, en este justo momento, nosotros nunca hemos decidido marchar, aunque toda nuestra familia se ha marchado, por no tener los recursos económicos para salir de este país. La vida va pasando y me va demostrando que quizás no me arrepiento de haberme quedado en aquella época. No se me ha presentado nunca más esa oportunidad, y ya después tuve mi hijo y a la par mi carrera, mi profesión, pero me pregunto si valió la pena, después de haberme quedado, no haber luchado por salir de aquí donde los sueños mueren lentamente, donde no existe la posibilidad más remota actualmente de que puedas crecerte, de que puedas llevar a tu casa
sin tanto esfuerzo, o bueno, sí, sin tanto esfuerzo ese alimento necesario o las cuestiones más básicas para poder vivir dentro de este país. Me lo pregunto, me cuestiono y es una idea muy recurrente que siempre tengo en mi mente. Pero también hay que ser consecuente con la realidad. Justo en este momento, quizás ese tren no vuelva a pasar nunca más en la vida, esa oportunidad no vuelva a pasar. Por eso les hablaba y quería tener esta conversación con cada uno de ustedes, porque yo quería de alguna forma que ustedes vieran no solo la parte de que se fue la electricidad y de que pasamos 20 y tantas horas sin electricidad y cómo es nuestra vida a partir de ahí, sino que ustedes pudieran valorar y que ustedes pudieran visualizar también el sentir más interno de una persona donde los sueños van muriendo lentamente. Y yo me imagino que como yo, hay tantísimas otras personas en Cuba con condiciones más precarias y que ni tan siquiera lo más básico o lo ultra mega básico lo puedan conseguir y llevarlo a la mesa, porque los sueños aquí se acaban y mueren. En otros videos les he hablado sobre esta única posibilidad que la vida nos ofrece de vivir, pero de vivirlo como se debe vivir para aquella persona que quiere luchar y vivirlo un poco mejor. Y en Cuba tenemos el término luchar como el término de quizás en otro lugar de superarnos, de crecernos. Y aquí esta palabra es muy recurrente porque es una lucha constante. Es una lucha constante de nuestro yo interno con la realidad. Tengo que hacer cosas que no me agradan. Tengo que vivir cosas que no quiero vivir. Tengo que ver el rostro de mi hijo ensombrecido día a día y que llegue un momento a decirme que no tiene motivaciones. Es doloroso, es triste, es penoso, es frustrante, es agobiante, es desesperante, porque yo tengo una edad, porque he podido vivir muchas cosas, pero un niño de 15 años, un adolescente de 15 años que ha podido vivir y qué le espera vivir en este país. Una persona como mi hijo, ¿qué proyecciones futuras tiene? ¿Qué metas por cumplir tiene? Solamente una. La de la gran mayoría de los jóvenes en nuestro país. La de la gran mayoría de los jóvenes en Cuba. Intentar buscar un mundo allá afuera completamente diferente, que no sea de agobio en agobio, de carencias en carencias, que puedan al menos darse la posibilidad de soñar, de trabajar por ese sueño, porque hay una gran realidad, de trabajar para construir un sueño que aquí, por mucho que trabajes, por mucho que te quieras enfocar, por mucho que quieras, no lo logras. Yo caminaba en estos días y siempre soy muy observadora de los rostros de las personas. Me gusta observar a las personas y tienen un rostro ensombrecido, tienen un rostro triste, porque no encuentran solución a muchos problemas. Porque la vida es difícil dentro de este país. Y creo que con este video, si hay alguien que se sienta aludido, si hay alguien que se sienta quizás molesto porque hay un mundo tan grande de pensamientos, de captar muchas veces esas cosas a las que yo hago referencia, que en ocasiones no entienden. Si hay alguien que todavía cree que aquí hay sueños, no sé cuáles serán esos sueños que tiene, porque todos los días el mismo tema, la misma conversación, todo constantemente, las 24 horas del día, es desesperante para cualquier persona, para cualquier cubano. El tema de la electricidad, el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos. El ser humano necesita también distraerse de estar en un círculo vicioso que es en el que hemos permanecido durante muchísimo tiempo. Queremos respirar. Yo no soy una persona ambiciosa
de querer tener en mi vida muchas cosas, no, yo solo quiero vivir básicamente. Si me pidieras un deseo, ¿cuál sería ese deseo que yo te diría? Pues vivir en un lugar que sea mitad campo, mitad ciudad, muy cerca de la ciudad, pero a la vez no sea céntricamente, y que yo pueda sentarme a respirar el aire puro, a disfrutar de esas pequeñas cosas que la vida nos ofrece y que realmente en Cuba no tienes el valor, no tienes la oportunidad, no tienes el momento de disfrutarlas. El sentarte por la mañana y disfrutar del sonido de los pájaros con una buena taza de café, el saber que el día comienza y que va a llegar la noche y que quizás a ustedes les pueda parecer idílico, pero yo creo que no. Es lo que realmente un ser humano quiere vivir, quiere disfrutar. La gran mayoría de las personas de bien, de las personas que no ambicionamos grandes cosas, pero que queremos tener una vida digna. Y dentro de este país no existe tal vida digna. Yo quiero vivir así. Yo quiero que mi familia viva así. Yo quiero que mi hijo tenga sueños, que esos sueños no se frustren, que no se pregunte constantemente, ¿qué quieres que te diga? Porque no se siente motivado con nada. Y eso, por mucho que yo trabaje para que exista una motivación, por mucho que su padre también se enfoque, el medio, el lugar donde vive es importante para saber si realmente desea tener sueños en este país o no. ¿Qué sucede con todos esos jóvenes que hoy te dicen, no sé qué hacer, no sé a dónde ir? Es triste porque es mi sentir, pero es el de la gran mayoría de cubanos dentro de la isla. Los que están fuera pudieron cumplir ese sueño. Muchos lo han cumplido. Otros, las circunstancias de la vida, los tropiezos, las piedras en el camino, les ha sido difícil, pero siempre creo yo, y no creo tener esa opinión absoluta, es mi opinión, es mi sentir, creo que al menos han logrado mucho más de lo que han logrado los cubanos que estamos dentro. Hoy, no sé si frustrada es la palabra, porque todos los días me reinvento y todos los días trato de crecerme y todos los días trato de que en mi vida exista una motivación. Pero no tengo los medios para salir de Cuba. Pero no tengo esa visión de decir, puede que sí, algún día lo logre, ¿por qué no? Algún día lo logre, pero tendría que replantearme, ¿no? Otras cosas que son importantes. Yo quería tener este momentico con ustedes porque formaba parte de mi desahogo también, de que ustedes pudieran conocerme un poco más cercanamente, ¿no? Y que muchas personas que están llegando ahora al canal, y lo cual agradezco extraordinariamente, los invito, para los que llegan, si no se han suscrito, se suscriban a Tiempo con Clarita. Yo soy Clarita. y evidentemente quiero tener mucho más tiempo con ustedes y que me conozcan y hacerlos mucho más cercanos y sentirme a gusto, porque para mí el haber descubierto YouTube, vuelvo y lo repito, el haber descubierto YouTube y poderme comunicar con muchísimos de ustedes me ha hecho extraordinariamente feliz. Si ustedes supieran que este momento mi mente viaja a cada uno de los lugares desde donde ustedes me ven, para compartir, para hablarles más íntimamente sobre esos pensamientos que constantemente llegan a mi mente y que yo quiero que también ustedes conozcan, y que en muchos pues son similares al de la gran mayoría de personas que vivimos dentro de esta isla que se llama Cuba. Es así como yo quiero que ustedes puedan irme conociendo poco a poco.
Y por supuesto que yo voy a seguirles haciendo blog, voy a seguir comunicándome en recetas, en reseñas de mi vida, en cuestiones de la vida, porque para eso es un canal de blog, para que me conozcan, pero también para que puedan disfrutar y puedan vivir un poco más a la Clarita, esta más intimista, más personal, más triste en ocasiones, porque sí, creo que la tristeza también ha llegado a mi vida, así como la alegría, y como a tantísimas personas también llega a mi vida. Y yo quiero compartir con ustedes cada uno de los estados emocionales que yo pueda estar sintiendo y que puedan conocerme un poco más. Como les decía, suscríbanse al canal si aún no lo has hecho y espero que este video les haya gustado, les haya proporcionado una visión más clara de quién soy, así como mi nombre, y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Eso sí, a seguir trabajando para que los sueños crezcan. Y tú, que me estás viendo desde cualquier parte del mundo, ¿cuáles son tus sueños? ¿Trabajas por ellos? ¿Estás enfocándote a cumplirlos? Si es así, me alegro muchísimo por ti. Y espero que muchos de los cubanos que también me ven, la vida les sea un poco más plena, más alegre, más divertida y más con sentido que los que estamos dentro de la isla. Pero aún así quiero luchar, quiero vivir y quiero disfrutar hasta que Dios quiera. Gracias por estar ahí y por haberme acompañado en este tiempo tan hermoso que tenemos siempre, tú y yo. Hasta un próximo encuentro.